Hola a todos. Comenzamos la segunda parte del informe La sinrazón del coche eléctrico, pero antes de empezar quiero dejaros una reflexión que nos hizo un amigo comentando el vídeo anterior, que es la siguiente. A mí, en el fondo, me da igual con lo que se alimente un coche, me es indiferente si se le echa gasolina, diésel, gas, hidrógeno, electricidad o semen de cachalote ártico. Yo lo que quiero es recargar en 5 minutos para lo menos 1000 kilómetros reales y sin necesidad de tener plaza de garaje para ello, ni gastarme un pastón en comprarla, ni andar como un idiota con cables en la mano buscando un puñetero enchufe cuando estoy fuera de casa, ni estar preocupado si me queda poca batería y estoy en medio de ninguna parte, muy lejos de cualquier enchufe para recargarlo. En fin, quiero lo mismo que tengo ahora, un diésel, que me sirva para lo mismo y al mismo precio, o menos si es posible. Vamos, que el coche me dé servicio a mí y no yo al coche. ¡Qué gran verdad! Bienvenidos a Charla Motor. Hoy toca repartir a diestro y siniestro, porque hoy voy a hablar de la sinrazón de los enemigos del coche eléctrico. Sí, los enemigos del coche eléctrico, que son gobernantes, compañías eléctricas, ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el único inocente y la única víctima del coche eléctrico es el coche eléctrico y sus fabricantes, que están siendo obligados a la sinrazón. Vamos a ver todo esto, que va a ser muy interesante, creo yo. Y para empezar, un poco de historia, que es importante en este caso, como siempre, porque el que se olvida de la historia está condenado a repetirla. Nos guste o no, y políticas aparte, hay que reconocer que los grandes avances de la humanidad siempre han sido por iniciativa privada. Nos pongamos como nos pongamos. Marconi, Edison, Ford, todos los auténticos avances, mirad ahora mismo Apple o incluso Tesla en coches eléctricos, los auténticos avances han sido por iniciativa privada. Y el gran problema que está teniendo el coche eléctrico es que el Estado o los estados o los gobernantes lo quieren gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y esto es lo que pasa cuando quieres imponer una sinrazón que el público no pide. Tropecientas cosas, eléctrico, 400 caballos, 4MATIC, tecnología alemana, de puta madre. Llegas al pueblo, lo conectas a la luz, saltan los automáticos y al final un montón de chatarra sin energía. ¿Y qué hay que hacer? Grupo electrógeno de 5000 vatios para cargarlo. Anda, que si nos ven los ecologistas. Y todo esto ocurre porque los políticos han querido convertirse en actores del progreso. Y todo el mundo sabe que la legislación y los políticos siempre van por detrás del mundo. Por cierto, señores políticos, ¿no se han planteado ustedes por qué en 200 o 300 años no han cambiado el sistema de voto y tenemos que seguir yendo a dejar un papelito? Y por cierto, ¿para qué valen 350 diputados si luego todos votan lo mismo? Lo que dice su partido. Pero esa es otra historia. A lo que estábamos. En realidad, la iniciativa privada es la que mueve el mundo. El ferrocarril en Inglaterra, la revolución industrial, el ferrocarril en Estados Unidos, la producción en cadena, la robotización, la tercera revolución industrial, lo que queráis. Pero siempre los grandes cambios han venido de manos
de desconocidos que han inventado una nueva forma de trabajar o han inventado algo. Y el coche eléctrico era una innovación. Una innovación que, con sus problemas tecnológicos, lógicamente, poco a poco empezaba a ser un vehículo viable. ¿Cuál ha sido el problema? Pues el problema ha sido que una serie de señores han determinado que el coche eléctrico es la solución a la contaminación y al mundo. Mejor dicho, a los problemas del mundo. Y no se están dando cuenta de que el remedio es peor que la enfermedad. Y además todavía hay algo peor, que los gobernantes europeos están colocando en un punto de debilidad al mercado automovilístico europeo y por ende a las marcas europeas. Luego lo veremos. Y lo que es peor, que luego veremos, están bloqueando el acceso a algo tan aspiracional para la gente como es tener su propio automóvil. Eso es otro capítulo que trataremos aquí. Y luego ya, para rematar, tenemos la empanada mental de los gobernantes con respecto al automóvil, como veremos en otro capítulo de este vídeo. Como estáis viendo, va a estar divertido. Así que comencemos con la primera sin razón. Y la primera sin razón es la incoherencia de los datos en los que nos estamos basando para implantar el coche eléctrico. Estos son los porcentajes de emisiones atmosféricas mundiales de gases de efecto invernadero según la Unión Europea en 2017. Como podemos ver, el 82% de las emisiones corresponden al CO2. Luego tenemos un 11% que corresponde al metano, un 5% al óxido nitroso y un 2% a los hidrofluorocarburos. Por tanto, en este vídeo vamos a hablar del CO2, aunque también tocaremos algo del resto de emisiones. Pero, repito, nos vamos a centrar en el CO2. Y aquí podemos ver que la Unión Europea es el tercer emisor de CO2 con 4,5 millones prácticamente de kilotoneladas de CO2 al año. Este dato corresponde a 2015. Y la Unión Europea se ha puesto como objetivo la reducción de los gases de efecto invernadero en un 55% con respecto a 1990. Y este es un objetivo vinculante a cumplir en 2030. Además, en 2030 también se tiene que cumplir que al menos un 32% de la energía que se consuma en Europa sea procedente de fuentes renovables. Estos acuerdos se tomaron en 2014 y luego fueron aumentados en 2020. Pero centrémonos en el automóvil. Vamos a analizar qué consecuencias tiene todo esto para el automóvil. Os insisto que esto no son opiniones, son datos fehacientes. Estas son las emisiones mundiales de CO2 en 2017. Podemos ver que la generación de electricidad y de calor acapara el 42% de las emisiones. Luego tenemos que el transporte es el 23%, la industria y la construcción un 20% y otros un 15%. Es decir, el mayor generador de CO2 en este momento es la producción de electricidad y de calor. Y ese 23% de emisiones tenemos que dividirlo en tres grupos. Un primer grupo que son los bienes, es decir, el transporte de bienes, que es el 40% de ese 23% de emisiones.
El transporte de personas por aire es el 16% de las emisiones atribuidas al transporte y nos queda un 44% que es el transporte mundial de personas por tierra. Es decir, el transporte de personas en automóvil y en tren. Por tanto, el transporte de personas en automóvil representa el 11% mundial de las emisiones de CO2. Aquí hay un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta, que estas emisiones producidas por el automóvil se concentran en las grandes ciudades. En el informe presentado por el Ayuntamiento de Madrid en 2018 podemos ver la concentración de CO2 en la capital de España. Y si miramos el aspecto económico, en el informe de movilidad urbana sostenible de la Unión Europea, que podéis consultar como todo de lo que estamos hablando en la página de Charla Motor, veréis que el tráfico congestionado significa una pérdida de 270.000 millones de euros en la Unión Europea. Y para muestra un botón, este es el mapa de accesibilidad en 30 minutos de Madrid y sus alrededores. En 2012, en 30 minutos podías abarcar 1.897 kilómetros cuadrados o 5.620.000 habitantes. En cambio, en 2019 se ha reducido a 894 kilómetros y a 4.836.000 habitantes. Pero volvamos a las emisiones. Por ejemplo, en España, el gobierno obliga a que las ciudades tengan un plan de movilidad urbana sostenible para poder acceder a los fondos estructurales de la Unión Europea. Y en el Boletín Oficial del Estado del viernes 21 de mayo de 2021, en la sección 1, página 62.027, vemos que los municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023 tendrán que adoptar planes de movilidad urbana sostenible, que entre otras cosas incluyen el establecimiento de zonas de bajas emisiones, además de otras muchas medidas que iremos viendo poco a poco. Pero hagamos unos números un momentito, ya veréis la sorpresa que nos llevamos. Si el transporte de personas por carretera supone el 11% de las emisiones mundiales de CO2, ¿cuánto le corresponde a Europa? Para este cálculo vamos a coger el porcentaje de automóviles que hay en Europa, que es el 25%. Es decir, Europa tiene el 25% de los automóviles del mundo. Y si hacemos la regla de 3 del 25% del 11% de las emisiones totales de CO2, nos encontramos con la sorpresa que estamos montando todo este pollo del coche eléctrico y todo este lío de la reestructuración, la obligatoriedad, etcétera, etcétera, por ¿sabéis qué porcentaje de emisiones reales? El 2,75% de las emisiones totales de CO2. Es decir, vamos a obligar a todo el mundo a coger un coche eléctrico. Vamos a obligar a replantear toda la infraestructura eléctrica del país. Vamos a tener que aumentar la producción de energía eléctrica por el 2,75% de las emisiones globales de CO2. Pero ojo, en cambio, a las eléctricas le vamos a permitir que el 68% de la producción de energía sea no renovable. Los números no cuadran por ningún sitio. Y algo que esto ya es sentimental. Nos estamos comiendo un downsizing de motores de combustible porque es Europa y los fabricantes están vendiendo coches muchísimo más contaminantes al resto del mundo. O esto se aplica de forma global, o con todos los respetos, estamos haciendo el indio.
Y ahora es cuando alguien me va a decir, ya, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con las emisiones? ¿Qué pasa con las zonas contaminadas? ¿Es que eso no cuenta? Por supuesto que cuenta, pero es que ahí tenemos casos que son sangrantes, como veremos un poquito más adelante. Y más adelante veremos que estamos mezclando churras con merinas. Estamos mezclando tráfico con emisiones. ¿O es que el coche eléctrico con una media de 4,5 metros de largo, como vimos en el vídeo anterior, va a solucionar los problemas de atasco? Porque, insisto, el coche eléctrico es una gran alternativa, pero es una gran alternativa si está bien planteado. Y encima vamos a alimentar la electricidad que necesita el coche eléctrico con un 68% de producción eléctrica que no es renovable. Pero, ¿dónde está el ahorro de emisiones entonces? ¿Alguien ha hecho números antes de admitir esta sinrazón? Pero vamos a por la siguiente sinrazón, que es la sinrazón de las empresas eléctricas. El 13 de abril de 2022, la página web Híbridos y Eléctricos publicó una noticia en la que indicaba que la red de recarga es incapaz de seguir el ritmo de ventas de los coches eléctricos, y esta afirmación se basaba en el último informe de Bloomberg New Energy Finance. Imaginaos el caos que puede ser que encima el coche eléctrico, que ahora es testimonial, lo implantaran obligatorio. De hecho, en 2020 había una proporción de 7,4 vehículos por punto de carga, y en 2021, a finales, hemos pasado a 9,2 vehículos por punto de carga. Además, el informe es tajante e indica que solamente China está aumentando su red de carga en una proporción paralela al incremento de las ventas de coches eléctricos. Pero fijaos que Alemania ha pasado prácticamente de 5 a 20 coches por punto de carga, y Noruega, que en teoría es el paraíso de los coches eléctricos, ha pasado de aproximadamente 7 a 30. Pero hay una pedrada mayor. Fijaos el número de coches que empieza a haber por cargadores rápidos, porque las empresas eléctricas no están montando cargadores rápidos o ultra rápidos, llamadlos como queráis, que son esos cargadores en los que los publicistas de los fabricantes de automóviles se basan para decir que el coche se te carga en el tiempo en el que te tomas un café y haces un pis. Pues mirad, en Holanda, en teoría un país desarrollado para el coche eléctrico, ya casi están en 150 coches por cargador ultra rápido. Pero es que Alemania está casi en 140. El único país que está aguantando el ritmo es China. Y las empresas eléctricas, pues lógicamente son empresas, no son ONGs, y están buscando la rentabilidad. Y la realidad es que no están implantando cargadores ultra rápidos, están poniendo cargadores, entre comillas, del montón, los normalitos. Porque un cargador ultra rápido necesita aproximadamente unas 10 cargas diarias para que sea rentable. Y en este momento no hay parque para que se carguen 10 cargas diarias aproximadamente en los cargadores ultrarrápidos. Y las compañías eléctricas no están apostando por el coche eléctrico. ¿Y por qué digo esto? Pues por un dato muy fácil. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de puntos de recarga lentos, es decir, inferiores a 22 kilovatios que hay en España? El 83%. ¿Esto es apostar por el coche eléctrico?
Pero ahora vamos a ver un mapa que para mí personalmente es demoledor. Es el número y situación de cargadores superiores a 250 kilovatios que hay en España, que son los cargadores con los que los fabricantes nos cuentan esos tiempos de carga tan estupendos. Y como estáis viendo, los puntos de carga superiores a 250 kilovatios no llegan ni a 100. Por cierto, esas rayas rojas que veis en el mapa son los tramos de 100 kilómetros de viaje que hay sin un cargador de alta potencia. Y si os fijáis, solo están en las autovías. No os cuento viajar de Villatempujo de abajo a Orejilla del Sordete. Grupo electrógeno de 5.000 vatios para cargarlo. Anda, que si nos ven los ecologistas... Y este es el motivo por el que Tesla triunfa, simplemente porque te da, como dijimos en el primer vídeo, una opción de carga propia, eficiente y funcional. Esta gráfica vuelve a ser demoledora. Tesla te ofrece 10 cargadores ultra rápidos de media por cada punto de carga. Mirad lo que hace la competencia si es que funcionan. Seamos realistas. Y eso sin hablar de los sartenazos que te pegan en algunos puntos de carga, que eso también tiene, pero mucha tela. Y ahora toca hablar de la sinrazón de las políticas del coche eléctrico. Y haciéndome eco de las aspiraciones de mis conciudadanos, ofrezco representaros y defender sus intereses como si fueran los míos propios. He dicho. Diga usted que sí, don Próculo. Sí, he dicho Próculo. Ojo, que es un nombre. Fuera de bromas, aquí los políticos tienen bastante que ver, porque a veces mezclan ideología con sentido práctico, y eso es bastante complicado. Además, tienen que legislar a toro pasado, porque el mundo va por delante de ellos, como es lógico, y encima empiezan a legislar pensando en un futuro que ellos plantean a día de hoy, y que luego la realidad demuestra que ese futuro no va a ser así. Los últimos acontecimientos que están ocurriendo en Europa, y más con el conflicto de Ucrania, lo están demostrando. A ver, si no sabes cómo vas a arreglar el 2025, ¿para qué te pones a pensar en el 2030? Seamos un poco prácticos. Y encima, en vez de fomentar el coche eléctrico de una forma inteligente, permitiendo a los fabricantes adaptarse, haciendo una oferta atractiva, etcétera, 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 ¡paf!, lo imponen. ¿Qué han logrado? Un rechazo por parte de la gente, porque no puede ni comprar, ni acceder, ni cargar los coches eléctricos. Hombre, no los impongas, foméntalos. Y encima de provocar un rechazo por parte del usuario, lo único que vamos a lograr es que los centros de las ciudades se deserticen por un lado y luego, por otra parte, lo único que vamos a lograr es que el parque automovilístico envejezca porque la gente se va a quedar con sus coches hasta que revienten. Pues vaya solución. Está claro que en muchas ciudades europeas grandes tenemos un problema de acceso a la ciudad y de contaminación. Eso es impepinable. Pero claro, como vimos en este vídeo del truco timo de la etiqueta eco, al final estamos dejando entrar al centro de las ciudades a coches que contaminan un montón, que emiten un montón de CO2, simplemente porque tienen una etiqueta eco. ¿No sería más lógico controlar las emisiones en gramos por kilómetro y no por un tipo de etiqueta? Y luego, por otra parte, ¿no sería más sensato permitir acceder a un coche pequeño que encima contamina menos que un mamotreto de 5 metros simplemente porque es híbrido o eléctrico? Apliquemos el sentido común, señores, porque el problema es que se está legislando y hay una normativa
en 2 vías. Lo que dicen los ayuntamientos, lo que dicen los gobiernos, lo que dice la Unión Europea, es que es un cacao. Y de repente alguien ha decidido que el coche eléctrico es la solución. Como que el coche eléctrico se mantiene del aire, se alimenta del aire. ¿Cómo se van a cargar los millones de coches que duermen en la calle? ¿Quién va a pagar todo eso? Es una locura. Por favor, usemos el sentido común. No prohíban los coches en 2030 e impongan el eléctrico. Un señor que vive en un pueblo de 50 habitantes en La Mancha, ¿por qué no va a tener un coche de gasolina o de gasoil si prácticamente no emite? Recordad que estamos hablando que todo es un problema del 2,75% de las emisiones globales. ¡Puñeta! Pongamos un par de centrales nucleares y hemos igualado las emisiones, en vez de usar centrales de ciclo combinado, por Dios. Pero el gran problema en realidad es que dejad que las cosas se desarrollen, dejad a la iniciativa privada que las cosas se desarrollen. Y la gente déjale que se organice, porque tarde o temprano va a llegar el coche eléctrico, pero va a llegar con una infraestructura y sobre todo no le carguemos con un San Benito simplemente porque alguien ha determinado que es obligatorio. Esto no es así. Tesla lo ha demostrado y yo no tengo nada que ver con Tesla, que ya habrá gente que estará diciendo que a mí me paga Tesla y todas esas tonterías. Tesla lo ha demostrado simplemente porque ha cogido un modelo sensato y al trantrán se está haciendo con el mercado. Si tú tienes un problema de emisiones o de contaminación en una ciudad, limita las emisiones, no el tipo de coche. Es que no tiene sentido. Es mejor que diga, señores, a partir de tantos gramos usted no pasa. Ya está. Ya se encargará la gente de comprar coches pequeños o de ir en moto, yo qué sé. Déjale a la gente que se organice. Esa es otra. Las motos. Elementos que contaminan poquísimo, simplemente porque hay algunos modelos que la norma Euro no cumple, no las dejan entrar al centro. ¿Por qué? Lo lógico es que tú cojas y digas, a ver, todos los vehículos, a partir de tantos gramos usted no pasa. Me da igual, como si viene en un patinete. Si el patinete contamina y emite, usted no pasa. Ya está. Y si tienes un problema de congestión de tráfico, no permita su coche de 5 metros. Fomenta que la gente vaya en coches pequeños. O fomenta que la gente use el transporte público. Pero lo que no puedes hacer es imponer, además, un vehículo eléctrico, como hemos visto. Un vehículo eléctrico pequeño tiene muy poca autonomía. Va a haber gente que, aun pudiendo, no va a usar un coche eléctrico porque no le da la batería. En fin, todo esto es muy complicado y el problema es que desde Charlan Motor creo que se ha aplicado una tabla rasa, y una tabla rasa equivocada. Y encima, lo que está ocurriendo con el tema del gas, con el tema de las restricciones, etcétera, etcétera, está demostrando que no puedes hacer planes a largo plazo. Y a los fabricantes, a la industria, se les ha puesto en el disparadero. En fin, este es el segundo capítulo, pero veo que esto da para mucho más, así que seguiremos haciendo vídeos sobre todo este sinsentido del coche eléctrico que, repito por tercera o cuarta o quinta vez, el problema es que se está demonizando al futuro, simplemente porque se quiere imponer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.